relación que tenemos que tener en cuenta sobre lo que es Estado, nación y gobierno es que son elementos característicos de un país. ¿Y por qué digo elementos característicos? Porque en primer lugar, para que exista un país se requiere de una nación. Y la nación está intrínsecamente relacionada con lo que es el territorio, el asentamiento. En la nación encontramos lo que es la identidad cultural entre las personas que conviven dentro de esa comunidad. Luego nos encontramos con que el Estado es el sistema o el cómo está estructurado el sistema político. La nación nos habla sobre su territorio y sus relaciones culturales que existen dentro de la comunidad. El Estado es la estructura organizacional y el sistema hacia el cual está direccionado. Por ejemplo, Colombia es un Estado de sistema presidencialista y el gobierno es la ejecución de las políticas públicas bajo las estructuras del Estado. Es de característica transitoria. El Estado somos nosotros, somos la sociedad civil organizada. La nación es el conjunto pues como de reglas y el conjunto lo que nos determina pues como país entre su cultura, en la parte deportiva, rasgos distintivos, todo eso que implica de que podamos vernos como una nación en nuestras diferencias, nuestros dialectos de diferentes partes del país, que todo converge en un idioma español y que aparte de eso nos hace colombianos. Creo que para mi gobierno pues ya es como lo que nos rige, como esa gobernabilidad, como nuestra carta magna. Participación política propiamente dicha es toda la ejecución o participación, como su nombre lo dice, dentro de las directrices de políticas públicas de gobernanza que se suscitan dentro de un Estado. La participación democrática es la participación, valga la redundancia, que ejerce el ciudadano de a pie dentro de las ideas que se plantean dentro de las políticas públicas de un Estado. Como los mecanismos que nos otorga la Constitución en el artículo 103, que son el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el voto, entre otros. Su relación la encontramos en que todas ellas se encuentran concatenadas para determinar lo que sería la estructura, o mejor dicho, lo que podríamos decir es la forma en cómo los ciudadanos del común se hacen sentir dentro de un Estado. La participación política es aquella que hace cualquier ciudadano colombiano, tanto el que va a votar por algún representante como aquel que se postula a algún cargo político, algún cargo por elección popular. Digamos que yo lo puedo definir de que esa participación política la puede hacer cualquier ciudadano según nuestras leyes. Cualquiera puede aspirar a un cargo político de acuerdo a su perfil y de acuerdo a las normas establecidas. Y la democracia, pues se supone que en nuestro país, como Colombia, país democrático y como un Estado de Derecho, se supone que la persona es libre por quien votar. Tiene la libertad pues de elegir candidatos, tiene la libertad de poder votar por quien quiera. Coloquialmente podríamos decir que la política es la actividad, es la ciencia por la cual se ejercen o se estatuyen o se organiza un Estado. Todo está encaminado a establecer las políticas públicas. Lo político podríamos entonces definirlo como la ejecución de todas esas políticas públicas encaminadas y orientadas a organizar, esgrimir, direccionar el cómo y el cuándo y en qué momento y de qué forma se va a afectar o se va a realizar dentro de un Estado algo. La política en su esencia es el arte de servir. Nace la política desde muchos años atrás con el tema de que pueda ser un arte, cada persona pueda hacer política, pero desde el servicio, desde ayudar a los demás.
Entonces yo creo que para mí el concepto de lo político es todo lo que tiende a ese tema, tiende a todo lo que lleve a sistema electoral, a aprobación de leyes, a aprobación de estatutos, ordenanza, en fin, eso es como en lo político. Para poder determinar los elementos que componen la cultura política, primero tenemos que comprender qué es cultura política. La cultura política está orientada a definir o a determinar las formas como se concibe dentro de un Estado lo político, que ya se podría entrar a decir que es el sistema de gobernanza arraigado por los orígenes de cada territorio. ¿Cómo percibe el ciudadano de a pie dentro de la cultura política las actuaciones de los políticos, tanto internas, es decir, administrativamente, y externas, como lo son las políticas públicas? La cultura política se ha fragmentado hace muchos años en nuestro país. Yo creo que los que hemos estado en estos procesos comunitarios hemos visto que la gente ha generado una cultura a través de dádivas, a través de recibir dádivas, a través de recibir favores, y se ha fragmentado en elementos de esperar recibir algo, elementos de quedar en deuda por algo, y esa cultura en nuestros barrios ha hecho difícil la participación. O sea, yo creo que una de las cosas que hemos sufrido como líderes comunitarios es que la gente en su cultura política cree que si vota por alguien, por un presidente de junta comunal, un líder de la JAL, un concejal, cree que ellos son los que tienen que solucionar cada problema menor o mayor que suceda en el barrio. Digamos que el ser ciudadano genera un vínculo jurídico entre la persona y el Estado. Por tal motivo, se puede decir que un ciudadano es aquel que tiene la capacidad para participar y ser partícipe dentro de un Estado, nación, dentro de un territorio. La Constitución en el artículo 40 nos dice que nosotros tenemos poder de participación, y cuando se tiene poder de participación no solamente es hacer político, sino también hacer parte de las decisiones que se toman, a tener conocimientos. Entonces mis primordiales derechos es los que se encuentran relacionados con el derecho a la vida, la dignidad humana, entre otros que se encuentran esbozados del artículo 11 al artículo 41 de la Constitución Política. Es que ser ciudadano implica solo vivir en una ciudad y cumplir unas ciertas normas y leyes que muchas no se cumplen en Colombia o en nuestra ciudad, y tratar de ser buena persona, pero ser un buen ciudadano implica pues responder a unas necesidades que tiene nuestra familia caleña, nuestro barrio, nuestro pasaje, donde vivimos, con los vecinos. O sea, implica de que el ser ciudadano no es solamente vivir en la ciudad, sino respetarla, sino ayudarla, que se pueda ser parte de la transformación social. ¿Qué derechos y deberes? Yo creo que aquí tenemos muchas normas, muchísimas normas, y pocas se cumplen. Entonces yo creo que desde que un ciudadano pueda comprender de que debe querer su sitio de vivir, su barrio, su ciudad, y pueda entender el cariño que le pueda tener, yo creo que las normas van a quedar a un lado y se va a ver de que esos deberes y esos derechos van a ser naturales para ejecutarlos.